Compañeras, compañeros, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Me declaro principal responsable de la hora de este acto. Ha sido por una buena causa, y es que esta mañana había otra vez movilización para defender al pueblo palestino y para movilizarse contra el genocidio. Y nos parecía importante a Yone y a mí estar en Madrid. Entonces, bueno, pues hemos ido a la Mani y después ya ella se ha ido a Valencia y yo me he venido aquí. Pero le pido a todas vosotras y vosotros, pero especialmente a Diego, que es nuestro martillo pilón de los horarios de convocatoria en Andalucía, tenéis a vuestro mejor defensor en Diego Cañamero, después en Martina Velarde, pero perdón, en esto en concreto, Diego os defiende mucho. Así que nada, ya en campaña cambiamos los horarios, que todavía no estamos oficialmente en campaña. Bueno, quiero empezar también agradeciéndole a los compañeros y las compañeras de Rebeldía, a la gente joven de Podemos Andalucía y también a Martina, a Raquel, a la dirección de Podemos. Lo primero, organizar este encuentro de Jóvenes por la Paz. Ahora entraremos más detenidamente en lo que significa que la gente joven en España defienda la paz, y en Europa y en el mundo. Y también por estar siempre ahí. Últimamente, cuando la gente sabe que soy la candidata de Podemos en las elecciones europeas, la primera pregunta que me hacen casi siempre es: pero ¿tú de dónde sacas las ganas? ¿Por qué seguís ahí, ¿no? Y ¿cómo tenéis esa capacidad de resistir? Y yo siempre les explico que, aunque sabemos que nos han intentado dejar solas muchas veces, nosotras nunca hemos estado solas, y yo nunca he estado sola. Y siempre he tenido una compañera. Con algunas pues vivo más el día a día, como con Yone o con Isa o con el equipo con el que estaba en el ministerio. A otras pues nos vemos menos, pero hablamos casi todos los días porque compartimos chats y compartimos espacios de trabajo, como con Martina. Amar, ya no sé, pero nos vemos mucho y hablamos mucho y compartimos muchos espacios, y siempre, siempre, siempre han estado ahí. Y yo creo que eso es, honestamente, muchas veces nos piden autocrítica a la gente de Podemos. Yo creo que también se pueden aprender cosas de las gentes de Podemos. Y una cosa muy importante que se puede aprender de las gentes de Podemos es que estamos cuando hay que estar, que es cuando es difícil estar. Y cuando empezamos a ver a todo el mundo ponerse de perfil, ¿por qué es difícil decir genocidio? Porque te van a decir: madre mía, exagerada, Israel tiene derecho a defenderse. Luego, ya cuando todo el mundo dice genocidio, nadie te dice: oye, gracias por decirlo cuando nadie lo decía. Y está bien, no lo hacemos por agradecimiento. Pero a lo mejor sí que se puede aprender algo de las gentes de Podemos, que es a estar cuando hay que estar, que es a estar dispuesta a quedarte sola y a defender una cosa que es justa y necesaria, porque para que una vez lo defiendan millones de personas, tiene que haber habido otro momento en el que lo ha defendido una, aunque se haya quedado sola, aun a riesgo de quedarse sola. Esa una, que normalmente es alguien de Podemos, hace posible que en algún momento lo defiendan 2, 10, 100 o 6 millones. Y a lo mejor eso es algo que en un momento político tan cruel como este, tan importante como este, en el que los señores de la guerra amenazan nuestras vidas, amenazan la posibilidad misma de vivir en democracia y de vivir con derechos, en unos tiempos en los que el golpismo judicial y mediático está poniendo en riesgo los avances en derechos, las leyes feministas, pero también hasta el mismo presidente del gobierno, a lo mejor hay un valor fundamental de las gentes de Podemos que el resto de la sociedad puede mirar para no volver a repetir los mismos errores, y es el de estar cuando toca estar, es el de no ponerse nunca de perfil, es el de comprometerse con las transformaciones, con el avance en derechos, cueste lo que cueste, asumiendo el coste político. Al presidente Sánchez le ha pasado exactamente eso, que después de echar a Podemos del gobierno, cuando ha mirado para su lado, no se ha encontrado con nadie dispuesto a asumir las tareas de transformación, porque esas tareas las hacía Podemos en el gobierno, las hacía Podemos. Estábamos dispuestas a llamar derecha judicial
a la derecha golpista, judicial, mediática, cuando nadie se atrevía. Estábamos dispuestas a defender el impuesto a las grandes fortunas, cuando hasta el propio Partido Socialista, por supuesto la derecha, votaban en contra. Estábamos dispuestas a defender la subida del salario mínimo interprofesional, que con Pablo Iglesias al frente subió un 45%, cuando hasta el propio Partido Socialista decía que hundiría la economía. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir adelante si no somos una sola la que sigue adelante? Si es que siempre hay alguien en el momento más difícil, cuando estás quebrada emocionalmente, que dice: yo ya he pasado por esto antes. En esta candidatura están compañeros y compañeras como Diego Cañamero o Marc Ambroyé. ¿Cómo no vamos a seguir nosotras si a esta mujer la han llevado presa decenas de veces por defender simplemente su derecho a ser, a vivir, a existir? ¿Cómo no voy a seguir yo si a este señor le han llevado preso, le han maltratado, le han intentado criminalizar por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del campo? Le han intentado criminalizar por denunciar el hambre en Andalucía en el peor momento, diciendo que estaban ocupando supermercados y lo que haga falta para defender la mejor tradición democrática de Andalucía, que es la de los jornaleros que se ponen en pie para defender nuestros derechos cuando los señoritos nos los quieren quitar. Entonces, ¿por qué un encuentro de jóvenes por la paz? ¿Por qué la paz? Pues porque la paz es en este momento la medida política, la tarea política más importante de todas, la más importante de todas. No es la única, pero es que sin paz no va a haber avance en derechos, ni en justicia social, ni en derechos feministas, ni en justicia fiscal. Si os dais cuenta, para que los problemas económicos, para que el problema de la vivienda, la sanidad, la educación, para que las personas puedan ser quienes son, para acabar con las violencias machistas, la primera tarea es la paz. Mar lo explicaba muy bien. La guerra no es solo los bombardeos y los fusiles y el aumento intolerable, insufrible de gasto militar, que es un consenso en Europa desde la socialdemocracia pasando por los verdes hasta la extrema derecha, y en España desde Sumar, el Partido Socialista, hasta la extrema derecha también, pasando por el Partido Popular. Compañeras, para que se arregle el problema de la vivienda o para que haya derechos feministas, tiene que haber paz, porque la guerra no es solo fusiles y bombardeos y aumento de gasto militar. Es también la normalización de la crueldad, la normalización de la violencia. Por eso el presidente Petro, al cual quiero enviar nuestra más absoluta solidaridad, que cuente con las gentes de Podemos, porque le están intentando hacer un golpe blando esas oligarquías colombianas que no aceptan que su pueblo, el pueblo de Colombia, ha votado un presidente del pueblo. Y el presidente Petro está respondiendo como hay que responder. A los golpistas, a los oligarcas, a los reaccionarios, se les frena con más derechos, con más defensa de la humanidad, rompiendo relaciones diplomáticas con Israel. Gobierno de España, si el presidente Petro lo ha hecho, el presidente Sánchez también puede romper relaciones diplomáticas con Israel. Petro dice que si muere Palestina, muere la humanidad. Y es verdad, porque si permitimos, si la humanidad, si cada una de nosotras permitimos este genocidio intolerable del Estado genocida de Israel, de Netanyahu contra el pueblo palestino, estamos mandando un mensaje mucho más peligroso, si es que hay algo más peligroso que asesinar a 40.000 personas, que convertir Gaza desde hace décadas en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, que es que el mundo no está para que la gente viva y tenga derechos y sea feliz, que el mundo está para que el más fuerte se imponga, e imponga la crueldad, e imponga el privilegio, e imponga el sufrimiento a la mayoría de la gente, y no nos lo podemos permitir. Son muchas nuestras madres, abuelas, desde hace siglos quienes han luchado para que tengamos derechos hoy. No los puede barrer de un plumazo un Estado genocida. Tenemos la obligación moral, ética, política de defender la paz y el fin del genocidio. Es nuestra obligación.
Y yo ya no sé qué más tiene que pasar, honestamente, compañeras, para que este gobierno rompa relaciones diplomáticas con Israel y practique un embargo total de armas, porque sigue vendiendo, este gobierno sigue vendiendo y sobre todo sigue comprando armas al Estado genocida de Israel y a las empresas armamentísticas israelíes. Y es necesario romper relaciones diplomáticas y es necesario el embargo total de armas. Es imprescindible. Así lo están diciendo los jóvenes, los estudiantes, las estudiantes que están acampadas en las universidades de todo el país. Y por eso también es muy importante lo que decía Diego antes, porque lo único que perdemos si perdemos la esperanza es el tiempo y la felicidad. Cuando nos creemos que no hay nada que hacer, la gente más joven, a la que muchas veces yo he escuchado en los últimos meses, en los últimos años, decir que no se enteran de nada, que no quieren participar de la vida pública, que están desentendidos de todo. ¿Sabéis lo que está haciendo la gente joven? Poner en pie las universidades y la dignidad de este país, defendiendo el fin del genocidio, recuperar la mejor tradición democrática de nuestro pueblo, que es organizarse y luchar. Y no parar hasta conseguir que las universidades españolas rompan los vínculos con las universidades israelíes y que el gobierno rompa relaciones diplomáticas con Israel. Nos demuestran que nuestras mejores tradiciones democráticas siguen aquí y van a ser usadas para defender las causas más nobles y más justas. Y por eso es tan importante que sigamos, que digamos no con nuestro silencio, no en nuestro nombre, porque hay que torcerle el brazo a las instituciones, al gobierno de España y también a las instituciones europeas, que son responsables del genocidio, porque si no haces algo pudiendo hacerlo para frenar el genocidio, eres responsable también de ese genocidio. Y hay que aislar al Estado genocida de Israel. Y solo la movilización popular, solo la movilización de la gente, las acampadas en las universidades, el estado de opinión, que se hable en las terrazas, que se hable en el trabajo, que se hable en las escuelas, que los grupos de familias en los colegios y en los institutos hablen de esto, es lo que va a hacer posible torcerle el brazo a un gobierno que en este momento tiene cosas por hacer que no está haciendo. Y honestamente lo digo, reconocer al Estado palestino mientras dices que Israel es un país amigo de España es pura hipocresía. Está demostrando que es una medida absolutamente cosmética que no va a servir para parar el genocidio. Y ahora lo urgente es parar el genocidio y para eso hace falta romper las relaciones diplomáticas y el embargo total de armas. Que por cierto, Moreno Bonilla tiene la oportunidad en esta semana de demostrar que no es un señor más de la guerra, de demostrar que responde al mandato claro del pueblo andaluz, que es un pueblo de paz, y suspender esa feria de armas que va a empezar en Sevilla este mismo martes. Tiene la responsabilidad de suspender esa feria en la que van a participar empresas armamentísticas de Israel, que suspenda esa feria de armas. Le pido al señor Moreno Bonilla que cumpla con la voluntad del pueblo andaluz, que es un pueblo de paz, que no se convierta en un señor más de la guerra, que suspenda esa feria de armas, que no permita que en territorio español vengan los señores de la guerra a vender sus armas probadas en combate, probadas en el genocidio en Palestina, que no lo permita. Y mirad, también hoy es la final de Eurovisión. Eurovisión es uno de los festivales con más audiencia del mundo. Es uno de los eventos no deportivos con más audiencia del mundo. No sé si os gusta mucho, os gusta poco, si aquí hay eurofans, pero es uno de los festivales más vistos. Y nosotras creemos que, llegadas a este punto, la mejor forma que tiene España de ganar el Festival de Eurovisión es no participar, a no ser que Israel sea expulsada. Y lo digo sabiendo el dolor que le puede causar a muchísimos eurofans. Eurovisión es un festival que para muchísima gente es un evento de defensa de la diversidad, es un evento de defensa de la paz. Hay muchísima gente que vive Eurovisión
como un festival que representa sus valores progresistas, sus valores de izquierdas. Y hay muchísimas eurofans y hay muchísimos artistas en este festival que están haciendo acciones de defensa del pueblo palestino y que están siendo criminalizadas y perseguidas y sancionadas por la propia organización del festival. Así que desde aquí nuestra solidaridad también con ellas y con los periodistas, entre ellos españoles, que están diciendo viva Palestina libre, fin del genocidio, alto el fuego, y que están siendo acosados y hostigados por los israelíes, que actúan como auténticos matones. Y creo que Radio Televisión Española tiene que hacer una reflexión profunda, porque tiene una jefa de la delegación española en Eurovisión, que además es vicepresidenta del comité organizador, que no ha movido un dedo, y no ha pedido explícitamente la expulsión de Israel del Festival de Eurovisión. Y también de la jefa de comunicación de la delegación de España, que incluso después de saber que había periodistas españoles que estaban siendo acosados por los israelíes por defender el alto el fuego, ha decidido guardar un silencio cómplice y responsable. Pero además de pedir esas dimisiones, lo cierto es que nos encontramos en un momento en el que la final se celebra esta noche. Y por cierto, una cosa, a todos los que dicen que decir todes es una estupidez. Para mí decir todes significa devolver con algo tan sencillo como reconocerles que sé que existen y que tienen derechos a las personas no binarias, que por si alguien no lo sabe, son algunas junto a personas trans y a personas del colectivo LGTBI que en este festival se están poniendo en primera línea diciendo viva Palestina, alto al genocidio. Son personas no binarias, personas trans, personas LGTBI que participan de las delegaciones, algunas de las artistas principales, y que son las que están poniendo el cuerpo. Así que sí, lo que menos podemos hacer de todo es reconocer que existen, que sabemos que existen, que merecen respeto y que merecen derechos. Y es una obligación, por tanto, usar el lenguaje inclusivo y hacerles saber que sí, que el tiempo en el que permanecían invisibilizadas y sobre todo discriminadas para nosotras se ha acabado. Termino, compañeras. Muchas de las compañeras que han hablado antes han hablado de las elecciones europeas porque queda un mes para que se celebren esas elecciones. Y yo creo que efectivamente Europa se juega mucho en estas elecciones. Y por eso hay que pelear voto a voto. En estas elecciones especialmente, cada voto cuenta. Cada voto cuenta, no se pierde ningún voto. Así que hay que pelear voto a voto, conversación a conversación. Y Europa se juega mucho porque se juega ser una potencia para la paz o ser una potencia para la guerra. Y por tanto se juega también que vuelvan las reglas fiscales, que vuelva la austeridad, que vuelvan los recortes, que vuelvan los grandes problemas en sanidad como los que estáis viendo aquí, que hasta los propios alcaldes del PP se rebelan contra Moreno Bonilla porque es insostenible la privatización, porque estos del bipartidismo, el PP y el PSOE, privatizan para poder robar y le dan a manos llenas el dinero de los andaluces, como hace Moreno Bonilla, a las empresas privadas que hacen negocio con la sanidad, y su número 2 de sanidad le entrega 44 millones a dedo a la empresa en la que luego termina colocado cuando sale de la Junta. Privatizan para robar, porque el bipartidismo es eso, compañeras, se vista de la cara que se vista, con la ropa que se vista, es corrupción, es privatización, es incapacidad para abordar las tareas de cambio. Entonces, nos jugamos mucho en estas elecciones europeas, pero también nos jugamos una cosa que Diego decía y que es esencial y que a lo mejor también convence a gente. Fijaros qué paradoja que después de 10 años en los que la gente, a través de representantes públicos, ha conseguido lo que parecía imposible: un gobierno de coalición, un impuesto a las grandes fortunas, una ley trans, una ley LGTBI, una nueva ley del aborto, una ley solo sí es sí, una ley de vivienda, una subida del salario mínimo interprofesional de casi el 50%. Después de una década en la que hemos conseguido lo que todo el mundo creía que era imposible. Después de eso, ahora nos encontramos en un momento en el que parece que la principal conclusión
incluso de algunos sectores progresistas, es que no se puede. Es que las cosas no se pueden cambiar, o que se pudo pero ya no se puede. Bueno, pues yo creo que es el momento de poner en pie de nuevo una fuerza política dispuesta a asumir las tareas de cambio, dispuesta a defender la sanidad pública, no a decir que la sanidad privada puede estar tranquila con una ministra de Sanidad que se supone que es progresista, pero tranquiliza a la privada. Yo creo que es el momento de poner en pie una fuerza política que está dispuesta a defender las cosas que todo el mundo dice que no son posibles, para que sean posibles. Y sabemos que si lo hemos hecho una vez, podemos volverlo a hacer. Así que, por favor, pelead voto a voto, pelead cada conversación. Se ha acabado ese tiempo en el que a la gente de Podemos le salía muy caro defender en su trabajo o en su familia que era de Podemos, o a las gentes de Podemos. No volvamos a cometer el mismo error, digámoselo a esa gente que nos dice no me gusta tal o cual dirigente. Claro, no te gusta porque la guerra judicial y mediática, el golpismo mediático hace su efecto, ha llegado a poner en riesgo una presidencia del gobierno. No caigáis otra vez en el mismo error de decir uy, esa compañera tiene que dimitir, para 2 años después decir vaya lo que le han hecho. Decídselo a la gente, que en lugar de volver a dudar otra vez de la gente que ha conseguido los cambios, no solamente confíe, sino que se vuelva a hacer parte del proceso, porque los cambios no llegan si no hay gente que los sostiene. Eso es lo que necesitamos ahora. Nosotras estamos aquí si vosotras estáis ahí creyendo que es posible. Así que adelante, compañeras, que sí se puede. Mientras sube la banda.